Mi esposa me acusó de engañarla con mi prima, pero ocultaba una traición más sucia de lo que imaginé. No soy de escribir en foros, ni de andar ventilando mi vida en público, pero estoy en un punto donde el silencio se me ha vuelto una carga insoportable. Hace una semana, mi esposa Melina se fue de la casa llevándose a nuestras dos hijas, Luna y Emilia. No dejó una explicación racional, ni un mensaje conciliador, solo una nota en la mesa que decía: estoy harta de entretener tu doble vida. Desde entonces, el silencio ha sido absoluto. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Lo más insólito de todo esto es que me exige confesarle a toda nuestra familia que la he estado engañando, con Brenda, mi prima. Mi prima de sangre. La que vivía 2 casas más abajo cuando éramos niños. Brenda ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Crecimos como hermanos. Siempre ha sido eso para mí, una hermana. Pero para Melina, parece que nuestra cercanía es sospechosa. Que hay algo más. Y ahora me encuentro en el lugar más absurdo que uno puede imaginar, acusado de acostarme con mi propia prima. Tengo 33 años. Mi vida no tiene lujos ni sobresaltos. Trabajo en plomería, mantengo la casa, paso los fines de semana en el patio haciendo parrilladas, viendo a mis hijas jugar. Brenda pasa a veces, una vez por semana desde que empezó su divorcio. Charlamos. Me cuenta cómo va el proceso, a veces se queda a cenar. Melina nunca tuvo un problema con eso. Hasta ahora. Llevamos 10 años de matrimonio. Construimos una vida juntos, paso a paso. Nuestra casa no es grande, pero la hicimos nuestra. 2 niñas, media docena de peces en una pecera. Podrá sonar aburrido para algunos, pero para mí era suficiente. La vida sencilla, pero compartida. O eso creía. El domingo anterior al desastre hicimos una parrillada. Todo muy normal. Brenda vino, como siempre. Las niñas jugaban con la manguera, la carne chisporroteaba en la parrilla, Melina reía mientras cortaba los panés. Nada, absolutamente nada fuera de lo común. Y entonces, el jueves, todo explotó. Volvía del trabajo, a unos 20 minutos de casa, cuando recibí un mensaje de Melina. Escueto. Frío. Ven a casa. Tenemos que hablar en privado. No me llames hasta que llegues. Algo en ese mensaje me revolvió el estómago. Sabía que algo estaba mal, pero no imaginé hasta qué punto. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Solo la luz de la cocina encendida. Melina estaba allí. Parada, con los brazos cruzados. Las niñas no estaban. Tienes que decirles a todos, soltó sin rodeos. A mi abuela, a mi hermana, a tus hermanos. A todos. Diles la verdad. ¿Qué verdad? Pregunté, confundido. Y entonces, sin vacilar, lo soltó. Diles que te acostaste con Brenda. Que llevas meses con ella. Que no puedes dejarla. Que me engañaste con tu propia prima. Yo me quedé congelado. No supe qué decir. Pensé que era una broma enfermiza, una especie de experimento emocional. Explícales cómo empezó. Muéstrales los mensajes. Los textos, continuó. O me voy con las niñas. Y dicho eso, tomó las llaves y salió del cuarto sin darme tiempo de responder. Escuché la puerta cerrarse de un portazo. Me dejó ahí, en la cocina, con el sonido del refrigerador como único testigo. Revisé cada rincón de la casa. Las mochilas de las niñas no estaban. Tampoco sus pijamas favoritas. La noche fue interminable. No dormí. No comí. Pasé horas viendo el celular en espera de algún mensaje, una explicación, algo. Nada. El viernes intenté llamarla. No respondió. Lo mismo el sábado. El domingo desperté con un nudo en el pecho. Bajé a la cocina y vi una nota sobre la mesa. Era de su puño y letra. No puedo dejar que manipules a nuestras hijas. No voy a seguir fingiendo que no estás engañándome. Tienes hasta el domingo para confesar o presentaré papeles por la custodia. Custodia. Amenazas legales. Por una acusación sin fundamentos. Escribí mensajes cargados de impotencia. Le supliqué que pensara en las niñas. Que no las metiera en esto. Que se detuviera. No obtuve ni una respuesta. Llamé a su hermana. Me contestó como si yo fuera un criminal. Algo habrás hecho, me dijo con tono acusador. Como si se tratara de una verdad universal. Como si ella supiera algo que yo no. Mi mamá, en cambio, me escuchó. Me dijo que no dejara que esto se saliera de control. Que peleara por las niñas. Que si no había hecho nada, no tenía que aceptar esta locura. Y tenía razón,
pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. Porque no se trataba solo de Melina y su enojo. Era toda una narrativa que estaba empezando a crecer como un incendio. Escribí a Brenda. Le conté todo. Me respondió con una sola línea al principio: no sé ni qué decirte. Después hablamos. Estaba devastada. Me dijo que si esto seguía así, iba a dejar de venir. Que su presencia era ahora una bomba de tiempo. Que le daba miedo que Melina se hubiera convencido de algo que nunca ocurrió. En el trabajo no podía concentrarme. La cabeza me daba vueltas, como si mi vida se hubiera metido en una licuadora. Y lo que más me dolía no era la acusación, sino el silencio. El silencio de Melina. Su manera de actuar como si yo fuera culpable de algo repugnante. Como si lo nuestro, todos esos años, no hubieran significado nada. Nunca imaginé que una mentira así pudiera cambiar tanto. Nunca pensé que el simple hecho de ser amable con una prima, una mujer que siempre fue como una hermana para mí, se convertiría en el detonante de una guerra. Una guerra que apenas estaba empezando. No pasaron más de 2 días antes de que el eco de la mentira comenzara a esparcirse como una enfermedad contagiosa. Empezaron las llamadas. Algunas de personas confundidas, otras de gente que ni sabía cómo hablarme. O directamente no hablaban, solo me escuchaban, como esperando que confesara algo. Y luego vino el golpe más bajo. Mi abuela. Mi segunda madre. La mujer que me crió mientras mi mamá hacía turnos dobles para poder pagar la casa. Me llamó llorando, apenas podía hablar. Su voz se quebraba al otro lado de la línea. Por favor, Darío, dime que no es cierto. Por favor, no me mientas, mi amor. No entendía de qué hablaba hasta que mencionó que Melina la había visitado. Le contó, con lujo de detalles, que yo había confesado tener sentimientos por Brenda. Que supuestamente me derrumbé, llorando, diciéndole que no sabía cómo me había pasado, que no quería enamorarme, pero que simplemente sucedió. Tuve que sentarme. Mi abuela me estaba rogando que le confirmara una mentira. Me dijo que quería creerme, pero que Melina fue muy convincente. Que no parecía estar actuando, que hablaba desde el dolor. Cuando intenté explicarle que nada de eso era cierto, que jamás dije algo así, que Brenda y yo nunca habíamos tenido ningún tipo de relación más allá de lo familiar, ella se quedó callada. Solo espero que no sea que tienes miedo de admitirlo en voz alta, murmuró. Y ahí fue cuando me quebré. La terminé cortando rápido. No quería escucharla llorar más. A la mañana siguiente conduje 2 horas hasta su casa. Cuando me abrió la puerta, me miró como si yo fuera otro. Como si ya no supiera quién era. No sé qué creer ahora, Darío, me dijo. Tal vez sea mejor que te vayas. Y me cerró la puerta en la cara. Esa fue la primera grieta que sentí en el pecho. No una grieta física, sino una emocional. Un desgarrón interno que no sabía cómo remendar. Intenté contactar a Melina otra vez. Le dejé un mensaje de voz, tranquilo. Le pedí que si esto era un malentendido, si alguien le había dicho algo, podíamos hablar. Que por favor pensara en las niñas. En lo que les estaba haciendo. Silencio. Mientras tanto, Brenda no la estaba pasando mejor. Empezó a recibir mensajes de la familia de Melina. Cosas como: sabías que estaba casado, ojalá te valiera la pena arruinarle la vida a una familia. Le escribieron incluso algunos amigos en común. Insultos disfrazados de preocupación. Me llamó llorando. Me preguntó si debía llamarla y pedirle perdón. Aunque no hubiera hecho nada. Solo para calmar las aguas. Le dije que ni se le ocurriera. Que no se disculpara por algo que no hizo. Que eso solo le daría más poder a Melina para seguir pintando esta imagen de nosotros como amantes secretos. Y Brenda lo sabía. Sabía que esto ya se había salido completamente de control. Pero el daño ya estaba hecho. El hermano de Melina, con quien nunca me llevé bien, se encargó de correr el chisme por todas partes. A un compañero de trabajo le dijo, sin más, que me habían atrapado con las manos en la masa. Que siempre estuve demasiado cerca de Brenda. Ni siquiera he tenido contacto con ese tipo en meses, pero ahí estaba, arruinando mi nombre como si fuera un pasatiempo. Incluso mi madre empezó a tambalear. No porque creyera realmente en la historia, sino porque el escándalo era tan fuerte que la hacía dudar de sus propias memorias. Viajó a verme. Quería hablar cara a cara. Nos sentamos en la sala. Su voz era suave, pero su mirada, dura. No digo que te crea culpable, pero siempre fuiste muy apegado a Brenda. Las pijamadas, las películas, las llamadas hasta tarde. Mamá, éramos como hermanos. Le respondí con frustración. Y Melina lo sabía. Nunca le molestó. Nunca.
En 10 años de matrimonio, jamás fue un problema. Y ahora, de repente, se volvió una amenaza. Mi mamá me escuchó. Me creyó. Al menos eso me dijo. Pero ya había duda en su voz. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Que mi propia madre empezara a tambalear entre la lealtad y el rumor. Ella está intentando ayudarme ahora, eso es cierto. Está llamando a parientes de Melina, contándoles que no hay ninguna prueba. Que todo esto salió de la nada. Pero entre más lo explica, más la miran como cómplice. Como si ella también estuviera tapando algo. La verdad es que da la impresión de que esa parte de la familia quiere que todo sea verdad. Les da una historia. Un drama. Una excusa para tener a alguien a quien señalar. Y lo que me tiene más paralizado es que no tengo ni idea de que lo detonó. Un día estábamos comprando flores para nuestro aniversario y al siguiente estaba parado en la cocina, acusado de incesto y con una nota de amenaza legal sobre la mesa. Mi intuición me dice que alguien le sembró una duda. Que alguien la envenenó con una idea que se le fue metiendo en la cabeza. Porque su comportamiento esa noche fue demasiado calculado. Demasiado frío. Como si todo estuviera ya armado desde antes. Cuando le pedí que me mostrara las pruebas, solo repetía. ¿Tú sabes lo que hiciste? No, no sé. No lo sé. Y eso es lo más desesperante. Estoy atrapado en un purgatorio. Melina se fue. No veo a mis hijas desde hace una semana. Mi nombre está siendo destrozado por una historia que nunca ocurrió. Ya 2 amigos me han escrito preocupados porque escucharon rumores. Y yo, mientras tanto, trato de mantener la calma. De no hacer una publicación en redes para decir que no tengo nada con mi prima. Porque sé que eso, por sí solo, ya suena raro. No sé cuál es mi próximo paso. No quiero meter abogados aún, pero tampoco puedo quedarme sentado viendo cómo mi vida entera se convierte en un chisme grotesco. No sé cuántas veces me imaginé ese primer reencuentro con Luna y Emilia. Había soñado con ese momento desde el día en que Melina se las llevó, y la realidad no se pareció en nada a lo que había imaginado. Después de tantos intentos sin respuesta, mi abogado logró que un juez aprobara una visita supervisada. Era lo único que podía tener, por ahora. 1 hora en un centro designado, bajo la mirada atenta de una trabajadora social que tomaría nota de cada palabra, cada gesto. Llegué 10 minutos antes. Llevaba un bolso con meriendas que les gustan, galletas de avena, jugo de manzana y un par de kits de dibujo nuevos. Estaba tan nervioso que sentía los latidos en los oídos. Melina no vino. Envió a una de sus primas, la misma que me ha estado insultando en redes. Apenas cruzamos mirada. Firmó el registro y se fue sin dirigir una palabra. Y entonces, las vi. Luna y Emilia, tomadas de la mano, entrando en la sala como si fuera un sitio ajeno, casi hostil. Me agaché al nivel del suelo, abrí los brazos, y Emilia corrió hacia mí sin dudarlo. Luna tardó un par de segundos más, pero finalmente también se acercó. No lloré. No en voz alta. Pero por dentro, se me quebró algo. Las abracé tan fuerte como pude sin asustarlas. Al principio fue todo como una escena de manual. Coloreamos. Les pregunté por la escuela, por sus programas favoritos. Emilia no paraba de hablar. Pero Luna me miraba diferente. Había algo en sus ojos que no había visto nunca. Duda. Y entonces, en un momento que me partió en dos, se inclinó hacia mí y dijo: Papi, mamá dijo que tú besaste a la tía Brenda en tu cama. ¿Por eso ya no podemos vivir en casa? Sentí un nudo subiendo por mi garganta. La trabajadora social me observaba con atención, lápiz en mano. Tenía que responder bien. No podía perder la calma. No, mi amor, le dije, lo más suave que pude. Eso no es verdad. Yo te amo a ti, a tu hermana, y a mamá. Nunca haría algo que les hiciera daño. Luna sintió levemente, pero no dijo nada más. Volvió a su dibujo, sin emoción. El resto del tiempo fue silencioso, lleno de gestos tímidos, frases cortas. Sentí que estaba sentado con 2 niñas que no sabían si podían confiar en mí. Y eso fue lo que más me dolió. Cuando llegó la hora de despedirse, Emilia me abrazó con fuerza. Luna dudó. Me dio uno de esos abrazos que se sienten más por obligación que por cariño, como si alguien le hubiera dicho que eso es lo que se hace. Las vi alejarse tomadas de la mano, con esa prima que no quiso ni saludarme. Me quedé sentado, mirando la puerta, mientras la trabajadora social me entregaba una hoja con observaciones preliminares. Esa misma noche, recibí un correo de ella. Decía que Luna parecía insegura, en conflicto. Que recomendaba continuar con visitas supervisadas, por precaución emocional.
significaba que no podría verlas a solas. Ni llevarlas al parque, ni leerles un cuento por la noche. Nada. Llamé a mi abogado a primera hora de la mañana siguiente. Le pedí que presentara una solicitud urgente de custodia compartida y una evaluación psicológica para Melina. Esto había cruzado un límite. No solo me estaba destrozando a mí. Estaba arrastrando a nuestras hijas en su delirio. Y lo más frustrante de todo era que todavía no sabía de dónde venía esa idea. ¿Quién había sembrado esa semilla? Ni por qué. La respuesta de Melina fue inmediata. O más bien, la de su abogada. Presentaron una moción ex parte, alegando que las niñas estaban en peligro emocional si seguían viéndome. No hubo detalles. Solo frases vagas y acusaciones generales. Incluso pidieron restringir mi contacto a videollamadas. Ahí supe que no estaba tratando con alguien racional. No había diálogo posible. Solo quedaba resistir. Jugar mis cartas con calma. Volví a revisar meses de mensajes, fotos, conversaciones con Melina. Buscando pistas. Y vi pequeñas señales que antes no había querido ver. Preguntas extrañas. Comentarios al pasar sobre Brenda. Inseguridades disfrazadas de broma. En su momento no les di importancia. Pensé que era estrés o celos pasajeros. Pero ahora se sentían como piezas de un rompecabezas que había estado armando sola en su cabeza. Mientras tanto, Brenda vivía su propio calvario. No salía a reuniones. No respondía mensajes. Temía encontrarse con conocidos que pudieran repetir lo que habían escuchado. Se convirtió en una sombra de lo que era. Y todo por algo que jamás ocurrió. Yo, por mi parte, me aferraba a una rutina de estrategia y silencio. Nada de publicaciones. Nada de desahogos. Solo hechos, abogados, solicitudes, respuestas firmadas. No sabía cuánto iba a durar esto, ni hasta dónde podía seguir soportando. Estaba tan cansado que ya ni siquiera me sentía enojado. Solo agotado. Esto no era una pelea por custodia. Era una guerra lenta, una demolición sistemática de mi imagen, de mi carácter, de mi rol como padre. Pero si algo tenía claro, era que no iba a ceder. No iba a dejar que mis hijas crecieran con una idea enferma de quién era su padre. Si había que caminar por el fuego, lo haría. Si había que demostrar cada cosa con papeles, con pruebas, con testigos, también. Porque lo único que me importaba en este punto era que Luna y Emilia supieran la verdad. Y que nunca dudaran de que yo estuve ahí para ellas. Después de semanas de desgaste, de trámites, de visitas vigiladas y de silencio tóxico, algo inesperado sucedió. Tuve que regresar a la casa antigua. A recoger unas cajas, unas pocas pertenencias que había dejado atrás entre todo este caos. La casa ya no era un hogar. Se sentía vacía, como un cuerpo sin alma. Nada de lo que construimos juntos parecía real ahora. Mientras revisaba el armario del dormitorio principal, buscando mi pasaporte, encontré algo que no esperaba, un cuaderno, viejo, enterrado bajo una pila de ropa de invierno. Era uno de los diarios de Melina. No lo estaba buscando. Solo quería mi pasaporte. Pero lo vi, con la esquina doblada, y algo en mí no pudo resistirse. Lo abrí. Hojeé algunas páginas, buscando fechas cercanas al momento en que todo se vino abajo. Y lo que leí no tenía nada que ver con pruebas. No había mensajes, ni fotos, ni confesiones. No había testigos ni sospechas razonables. Solo había emociones. Mucha rabia. Mucha tristeza. Y una inseguridad desbordada. Melina escribía cosas como, me siento borrada cada vez que Brenda está cerca, odio lo fácil que es para ellos conectarse, ya no me importa si es cierto o no. Solo quiero dejar de sentirme una extraña en mi propio matrimonio. Tuve que sentarme en la cama. Me temblaban las manos. Todo esto no se había basado en hechos. No había descubierto nada. No la habían alertado con pruebas. Nada. Había decidido destruirnos por lo que creía sentir. Y porque le pareció coherente emocionalmente. Fotografié varias páginas, las más claras, las que podían usarse legalmente. Se las envié a mi abogado. Me dijo que era justo lo que necesitábamos, evidencia directa de que su reacción no se basó en realidad sino en suposiciones emocionales sin fundamento. Eso podía ayudar a revertir la restricción de visitas. Incluso a demostrar que sus decisiones afectaban directamente la estabilidad emocional de las niñas. No le dije a Melina que leí el diario. No podía arriesgar otra batalla sin sentido. Pero ya no me quedaban dudas. No solo era injusta. Estaba profundamente inestable. Por eso le dije a mi abogado que comenzara a redactar el divorcio. Ya no había nada que rescatar. No esperaba una disculpa.
Ni siquiera una explicación. Solo quería que esto terminara con el menor daño posible para Luna y Emilia. Y sí, también pedí la custodia completa. Le comuniqué a su abogada que, a menos que Melina ingresara a un tratamiento psicológico real y demostrable, iba a luchar por quedarme con las niñas hasta que ella pudiera garantizarles estabilidad. En nuestras visitas más recientes, noté cambios en ellas. Emilia seguía alegre, aunque más pegada a mí que antes. Pero Luna se había vuelto más callada, más distante. Dibujaba y armaba figuras con bloques, como si tratara de construir una versión de nuestra vida donde todo estuviera bien. A veces me preguntaba si íbamos a volver a vivir todos juntos. Y yo solo podía repetir la misma frase. No, mi amor. Mamá y yo no vamos a volver a estar juntos. Tenemos diferencias que no podemos resolver. Era lo único que podía decir sin romper en llanto. Lo único que podía repetir con calma, sin traicionar la verdad ni alimentar más mentiras. Brenda y yo no hablábamos del diario. Apenas cruzábamos palabra. No por culpa entre nosotros, sino porque ella ya tenía suficiente encima. Había considerado mudarse de estado, empezar de nuevo. Le dije que lo entendería si lo hacía. Y entonces, la verdad terminó por explotar. Melina estaba engañándome. No con cualquier persona. Sino con Saúl, el ex esposo de Brenda. Sí, ese mismo. El que la hizo pedazos con infidelidades múltiples. El que provocó el divorcio que tanto afectó a Brenda. Resulta que mientras Melina me acusaba a mí de tener una aventura, ella tenía una real. Desde hacía más de 2 años. Todo salió a la luz porque Saúl volvió a serle infiel. Esta vez, a Melina. Y cuando lo descubrió, se vino abajo. En su desesperación, terminó confesándole a una de sus primas lo que realmente había pasado. La misma prima que, harta de cubrirla, me escribió un mensaje anónimo con los detalles. Con eso en mano, hicimos pruebas de ADN para confirmar que Luna y Emilia eran hijas mías. Y lo son, ambas. Pero lo importante era lo otro, había pruebas de la infidelidad, del intento de manipulación legal, de la difamación. Todo encajó. Incluso el famoso diario que encontré, era parte de una estrategia. Melina lo dejó ahí a propósito, olvidado, para que yo lo encontrara y lo usara como evidencia emocional. Porque sabía que eventualmente se descubriría todo. Y quiso suavizar el golpe. Pero fue peor. Porque me di cuenta de que no solo mintió, calculó. Preparó su propia redención. Plantó su propia defensa. Usó mi amor, mi compasión, mi deseo de resolver las cosas con diálogo, contra mí. Eso cambió el juego por completo. Ya no se trataba de una ruptura. Era una demolición premeditada. Con todas las pruebas en mano, gané el juicio. Divorcio concedido. Custodia total otorgada. Y además, Melina tiene que pagar pensión. Paradójicamente, ahora es ella quien tiene visitas supervisadas con las niñas. Luna ya no quiere verla. La menor todavía no entiende del todo lo que pasó, pero no tardará. No con su hermana al lado. No con la verdad empezando a instalarse. Brenda no se mudó, al final. Viene de vez en cuando, pasa tiempo con las niñas. Se sigue considerando su tía, aunque legalmente no lo sea. Y para mí, eso vale más que cualquier papel. Una tarde, Melina apareció en una barbacoa familiar. Creía que podía volver. Que podía recuperarme. Que yo era su plan B cuando todo con Saúl se fue al carajo. Pero no contaba con Brenda. Fue ella quien salió al patio, la miró de frente y le dijo, sin una pizca de miedo. No estás invitada. Y si no te vas, te llevas una bofetada recién sacada de la parrilla. Melina se fue. Aturdida. Derrotada. Brenda y yo también la demandamos por difamación agravada y por ocultamiento malicioso de su infidelidad. Ganamos. El tribunal nos otorgó más de $35,000 a cada uno. ¿La vida es perfecta ahora? No. Pero tengo paz. Mis hijas están conmigo. La verdad salió a la luz. Y la mujer que intentó destruirme terminó cayendo en su propia trampa. Lo que más me duele es todo lo que se pudo haber evitado si Melina, en vez de inventar un infierno, hubiera simplemente dicho, me siento insegura. Me siento desplazada. Necesito hablar. Pero eligió el camino del veneno. Y eso, aunque hoy haya justicia, no lo olvidaré jamás. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.